ver cómo funciona la fe, cómo funciona este asunto de la voluntad de Dios y de recibir una respuesta. Quiero empezar entonces, primeramente, contando esta historia, ¿sí? Pues resulta que había un hombre que era un alpinista, ¿no? Que estaba caminando por el Nevado, estaba solo él, y ya le cayó la noche, ¿sí? Él se extravió del camino y no sabía cómo regresar. Entonces comenzó a caminar también, pues, en medio de las tinieblas. Tenían todas las precauciones. Él iba amarrado a una cuerda a su cintura. Entonces avanzaba un poco, amarraba en alguna roca, caminaba, veía que el suelo estaba firme, regresaba, cogía su soga y así avanzaba poco a poco, ¿no? En una de esas, así mismo amarró su soguita y comenzó a caminar. Y de pronto el suelo se abrió, ¿no? Es decir, el hielo se partió y él cayó dentro de una caverna. Y como estaba amarrado con esa cuerda, él cayó más o menos como 10 metros y se quedó colgado. Pero ya era de noche y no veía absolutamente nada allí en la caverna, ¿no? ¿Sí? Estaba totalmente asustado. No sabía cómo salir de allí. Y comenzó el frío a atacarlo, ¿no? Entonces, el frío intenso que hacía allí, en ese nevado, prácticamente le estaba quitando la vida. Y él sabía que no iba a amanecer vivo. Así que estaba pues él meditando, recordando todo, haciendo un recuerdo de toda su vida, porque ya él decía, yo voy a morir aquí. Y así pasaron las horas, ¿no? Realmente llegó hasta el amanecer y estaba casi muerto. Y apenas comenzó a escuchar por su radio que había tenido aquí, y se había olvidado de que tenía una radio con que comunicarse. Comenzó a escuchar que lo llamaban a él, ¿no? Le llamaban, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y él en medio se despierta así agonizando, ¿no? Y logra decir qué es lo que le sucedió. Entonces llegan donde estaban y esos amigos miraban pues el hueco y veían solamente la soga que se metía, pues, pero no lo veían él porque estaba muy adentro y muy oscuro. Pero ellos sabían, sí, de que por la distancia de la cuerda apenas estaba a unos 50 centímetros del suelo. Entonces le dijeron, mira, tienes que cortar la cuerda. Pero él no entendía y decía, ¿cómo voy a cortar la cuerda? Porque para él significaba seguir cayendo y darse un golpe, pues quizás unos 5 o 10 metros más abajo y de una vez morir, ¿no? Entonces él se rehusaba y decía, ¿pero cómo voy a cortar la cuerda? Y ellos decían, tienes que cortar para que te incorpores y poderte sacar. Él no, decía en los últimos momentos de su vida. Y los otros le insistían, corta la cuerda. Finalmente murió. ¿Sí? Finalmente murió. Ahora, les cuento esto, ¿no? Porque yo digo, así puede ser a veces nuestra vida espiritual, ¿no? Nosotros quizás estamos también con peticiones, con desesperación, y de pronto, no, así como él tenía su radio que no pudo usarla, se le olvidó de eso, a veces ni oramos, ¿no? Hay gente que quizás se está muriendo de sed junto a la fuente, ¿sí? Esa fuente es Dios, pero no sabe cómo llegar a Dios, no sabe cómo orar, ¿sí? Hay otros que quizás podían haber orado, pero de pronto cuando Dios ya responde, le dice, mira, esta es la solución, tienes que cortar la cuerda. Nosotros no creemos, decimos, pero ¿cómo? Y no hacemos caso, en cambio, a lo que Dios nos dice. Y morimos también en el intento, ¿no? ¿Ya? Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de estas cosas, cómo tener contestación a nuestras oraciones, y cómo acercarnos a Dios, cómo oír la voz del Señor, cómo esperar y finalmente ver respuesta a nuestras oraciones. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 4, a ver un caso allí, y que los voy a ir explicando, tomando de analogía, o haciendo una analogía con el nacimiento de un niño. Ya les voy a explicar cómo es este asunto. Vamos a leer primero Juan capítulo 4, desde el verso 46 en adelante. Verso 46.
Bien, dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Muy bien, respuesta a su clamor. Yo les decía que vamos a hacer una analogía y les voy a comenzar a explicar y a dibujar aquí en el pizarrón primero cuál es la analogía o la comparación con el nacimiento de un niño, ¿no? ¿Qué ellos están pensando? Sí, están pensando en tener un hijo, ¿ya? Entonces, primer paso podríamos llamarle el deseo, ¿sí? Aquí hay un deseo, una necesidad puede ser también, ¿sí? En este caso de la analogía es un deseo de tener un hijo. Ese niño todavía existe, existe en la imaginación nomás, ¿no es cierto? ¿Ya? Todavía no es real, pero ya existe en el pensamiento o en el corazón de ellos. Es solo un deseo. Pero hay algo más, ¿no es cierto?, que debe pasar antes de que suceda el siguiente paso. Y es que debe haber ¿qué cosa entre ambos? La voluntad también, ¿no es cierto? La voluntad, es decir, puede ser que el deseo haya empezado, por ejemplo, en ella, ¿no? Y le dice a su marido: tengamos un hijo. ¿Y qué es necesario? También que el esposo diga: bueno, ¿no es cierto?, vamos a tener un hijo. Entonces eso se llama ponerse de acuerdo, ¿sí? O estar en acuerdo. Sus voluntades. Muy bien, si ya se han puesto de acuerdo entre los dos que quieren tener un hijo, ¿qué es lo que viene luego? Yo le he llamado aquí en una segunda parte, se llama el aporte, es decir, tanto él como ella tienen que aportar con algo para tener a su hijo, ¿verdad? Entonces ustedes saben, ¿sí?, que cuando un hombre y una mujer se unen íntimamente, ¿verdad? Entonces cada quien tiene un aporte, ¿sí? Una célula que se llama espermatozoide o se llama óvulo, ¿verdad? Y que la unión de esas dos células es lo que trae la concepción, ¿sí? Entonces aquí en el aporte, ¿sí?, en la unión de los dos, en la unión íntima, es lo que conciben, ¿no? Muy bien. Luego de esto, ¿qué viene? Ya, si ha concebido, pues viene una tercera parte o etapa que se llama la espera. Porque ahí dentro, ya en el útero, este pequeño bebé, ¿no es cierto?, tendrá 9 meses que crecer y formarse. Entonces les llamamos a esto la espera. ¿Sí? Ya está el niño en camino. Todavía no lo ven, todavía no ha nacido, pero ya existe, ¿verdad? Solamente que está formándose. Se llama la espera. Y finalmente tenemos ya el nacimiento. Esas son las 4 cosas que quiero utilizar para hacer la analogía, ¿no? Voy a comenzar a explicarles esto. Cuando nosotros entonces queremos pedir algo al Señor, estamos como en esta etapa. Nosotros tenemos un deseo, ¿sí? Hay un versículo que dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces nos acercamos al Señor porque queremos algo pedir a Él. Puede ser una necesidad, puede ser un problema, nos hace falta sanarnos de algo, pagar una deuda, o simplemente conseguir algo. Es decir, no siempre va a ser un problema, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero es un deseo. Lo tenemos también en nuestra mente y nos imaginamos.
En el caso que hemos leído de este oficial del rey, él se ha acercado a Jesucristo con un deseo. Su hijo estaba muriendo en casa y él se rehusaba, ¿no?, a aceptar, digamos, de que su hijo muera. Él no podía eso aceptar. Entonces él tenía ese fuerte deseo y en su mente estaba mirando a su hijo vivo todavía. Quería verlo a él crecer, que se desarrolle, de que luego se case. Es decir, el deseo de su padre era ver a su hijo pues cumplir con su vida, ¿no? Ese es su deseo. Entonces se ha acercado al Señor. Este acercamiento al Señor, ¿no?, es para llegar a un acuerdo de voluntades. Porque nosotros podemos tener un deseo y presentar al Señor, pero la pregunta ¿es voluntad de Dios? ¿Cierto? Tenemos que preguntarnos si es que es la voluntad de Dios. La palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces Él ha contestado nuestras oraciones. Pero mire, ahí pone de condición, ¿no es cierto?, que si pedimos algo conforme a su voluntad. Entonces, volviendo aquí a la analogía, el Señor Jesucristo se conectó con la petición de Él, ¿sí? Se conectó y le hizo ver, digamos, que la voluntad de Dios también era sanar a ese hijo. En Juan capítulo 5 decía, o dice Jesucristo, que el Hijo, refiriéndose a Él, ¿no?, el Hijo de Dios, nada puede hacer por sí mismo, sino que todo lo que ve hacer al Padre, lo hace Él igualmente. Entonces Él, mire, demostró y con eso enseñó que nada podemos hacer si no es la voluntad de Dios. Aún el Hijo, aún Jesucristo estaba sujeto siempre a la voluntad de su Padre Celestial. Y eso nos enseñó siempre, ¿no? Entonces, debió el Señor Jesucristo intuir, ¿no es cierto?, que era voluntad de Dios sanar a ese pequeño. Bien, y sucedió la segunda parte, el aporte que yo le digo aquí. Atiéndanme, mi hermano. ¿Cuál es el aporte de Dios y cuál es el aporte del hombre? O del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el aporte? ¿Cómo es que se produce o se engendra un milagro? ¿Sí? Mire, el aporte de Dios, ¿sí?, es la palabra de Dios, es su palabra. Todas las cosas se hacen al dicho de Dios. El universo entero fue creado por el poder de su palabra. ¿De acuerdo? Y recuerden Génesis como dice, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios esto, y fue creado tal cosa. Y dijo Dios esto, y fue creado. Entonces, la palabra de Dios es la que necesitamos nosotros. Esa es la que debemos buscar ahora, en este momento que estamos buscando algo. ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? Porque si Dios del cielo manda su orden, sabemos que aquí en la tierra las cosas van a ocurrir. ¿De acuerdo? La palabra del Señor mismo enseña a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en Santiago 1:18 nos dice que por su palabra hemos sido renacidos. Entonces la palabra de Dios puede dar vida, puede cambiar a las personas, ¿no es cierto? Puede transformarnos. En Mateo 8:16 dice que Jesucristo con la palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. Entonces la palabra que necesitamos que venga al cielo es la palabra que diga sé sano, para encontrar una sanidad. También vemos cuando Jesucristo, estando en medio de la tormenta en el mar con sus discípulos, dice que ya estaba en algún momento ya por ahogarse y los discípulos lo fueron a despertar a él diciéndole, Señor, perecemos. Entonces Jesús dice que se levantó y reprendió a la tormenta, a los vientos, y vino una gran calma. De tal forma que los discípulos se asombraron y decían, ¿quién es este que ordena a la tormenta y se calla? Entonces miren la palabra de autoridad. Ahí vemos, ¿no? También tenemos que es la palabra de maldición, ¿sí? Así como Dios da vida y bendice, también es su palabra una palabra que puede maldecir. Ustedes recuerdan el caso cuando Jesucristo se acercó a una higuera porque deseaba comer un higo y no encontró higueras, no encontró higos, ¿no es cierto? Y le dijo,
y le maldijo a la higuera diciendo: nunca jamás coma nadie nada de ti. Y al día siguiente, cuando pasaban por allí, dice que encontraron a la higuera seca totalmente desde sus raíces. Es una palabra que trajo maldición y quitó vida, ¿no? Entonces, mire, todo está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Una palabra creativa, una palabra de salvación, una palabra de sanidad, de autoridad, de maldición. Es decir, todo está en la palabra de Dios. Ese es el aporte que Dios hace. Hermanos, ahora, ¿cuál es el aporte nuestro? ¿Cuál es el aporte nuestro? Queremos quedarnos embarazados, por decirlo así, ¿no? Queremos quedarnos embarazados, es un milagro del Señor, ¿sí? De la respuesta del Señor. ¿Cuál es nuestro aporte ahora? Nuestro aporte es la fe. Es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De acuerdo? Es decir, como habíamos dicho al inicio, tenemos en nuestra imaginación, ¿sí? Todavía no es algo real, pero ya por fe lo damos por hecho. Esto es la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza que tenemos en la palabra de Dios, ¿sí? Mire esta palabrita fe. ¿Cuál es no sé si recuerdan ustedes, al momento les explicaba, ¿no? Nosotros tenemos sustantivos y tenemos el verbo de ese sustantivo, ¿no? Por ejemplo, si usted pone amor, ¿cuál es el verbo? Amar, ¿no es cierto? Si yo pongo comida, ¿cuál es el verbo? Comer, ¿no es cierto? Es la acción. ¿Cuál es el verbo de la fe? Se encuentra que etimológicamente es lo mismo, ¿no? AM, ¿no es cierto? COM, ¿no? Entonces, si usted me dice creer, parece que viene eso de otra palabra, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verbo de la fe? Fiar. ¿Sí? Por eso decimos confiar. Cuando nos referimos a tener fe en Dios, también decimos confía en Dios. Entonces, fiar es la acción, ¿sí? de lo que decimos tener fe. Es fiar. ¿Y qué es fiar? Cuando nosotros vamos a la tienda, ¿no es cierto? Y decimos: vea, no tengo con qué pagarle ahora, mañana le pago. Fíeme, decimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces la persona que es la que nos va a fiar se pone a pensar y dice: bueno, yo confío en la palabra de él, yo le tengo fe a este vecino, porque lo que él dice lo hace. Si me dice que mañana va a venir, mañana va a venir. Entonces le dice: vecino, le fío. Eso es fiar, es confiar en la palabra del otro. Entonces nosotros, cuando decimos tener fe en Dios, estamos diciendo: yo confío en la palabra de Dios. Sé que Dios no miente y sé que el Señor, si lo ha prometido, lo va a cumplir. Eso es fiar. Eso es tener fe en Dios. Confiar a ciegas, digamos, en la palabra que Dios ha dicho, en su promesa. Entonces, miren, el aporte que nosotros estamos dando es eso. Es nuestra fe, nuestra confianza en la palabra de Dios. Porque viene, hermano, ¿qué es lo que con qué Dios está aportando? Con su palabra, con su promesa. Nosotros por nuestro lado vamos a decirle: Señor, yo creo que lo que tú dices es cierto y lo voy a tomar. Volvamos por favor a la historia aquí de este noble que fue a pedir la sanidad por su hijo. Y vamos a ver cómo el aporte tanto de Dios como de la persona lo encontramos allí en el versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ese es el aporte de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Da su palabra. Su palabra
pasaporte de él. ¿Qué dice ahí? Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire, no hay ningún misterio aquí, ¿no es cierto? Dios lo dijo y la otra persona pues sí le agarró y le dijo, yo confío, este hombre dice la verdad, así que me voy tranquilo a mi casa. Si él dice que mi hijo vive, seguro que mi hijo vive. Y se fue. Mire esta confianza, ¿da cuenta? Eso es todo. Lo importante, hermano, es aquí. Yo les doy también a la vez un desafío. Atiéndanme. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? Eso es la clave. Que yo pienso que muchas veces estamos con esa incertidumbre, ¿será que no, o no será? Pero es porque no hemos escuchado todavía la voz de Dios. Este va a ser tema del mensaje de la próxima semana. ¿Cómo Dios habla? Vamos a hablar sobre eso el próximo domingo para completar este mensaje. Muy bien. Entonces, mira, ahí está. Y se dio el aporte de los dos. Y el milagro se concibió. Ahora vamos al tiempo de la espera. Sí. Hablemos de la espera. Porque una vez de que Dios da respuesta, hasta que ocurre el milagro, o bien puede pasar inmediatamente, como bien puede tardar. Por ejemplo, en este caso, fue inmediato. Porque dice que cuando el padre de familia llegó a su casa y le dieron la noticia de que el hijo estaba vivo, él preguntó a qué hora se puso mejor. Y le dijeron a las 7. Y era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Entonces el milagro fue instantáneo, ¿no es cierto? Fue inmediato. Prácticamente no tuvo que esperar nada. Así hay nacimientos rápidos, ¿no? Pero hay otros que tardan semanas, tardan meses, tardan años, tardan décadas. Y ahí está la situación, ¿no? Cuando demora mucho. Verán, el ejemplo que quiero ponerles y traer a sus memorias es la de Abraham. 75 años de edad. Dios lo llama a él y le dice, te bendeciré y haré de ti una nación grande. Eso implicaba tener una descendencia, ¿no es cierto? Así que Abraham dice que le creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia, ¿no es cierto? Le creyó a Dios. Ahí quedó, como decir, embarazado. Voy a tener un hijo con mi esposa, aunque ya sabíamos que su esposa era estéril. Ya estaban de edad avanzada, además, ¿no? Ella tenía 65 años cuando Dios habló sobre sus hijos. Pero él lo creyó. Desde el momento que Dios le dijo, ¿no? Hasta cuando nació su hijo Isaac, pasaron 25 años. Por eso digo décadas, a veces tengo que esperar. 2 décadas y media. ¿Usted ha esperado tanto por una oración? Diga, por una contestación. ¿Sí? ¿Te sigue? Así pasa a veces. Entonces, hermano mío, puede ser rápido como puede demorar, pero tanto Abraham como este hombre escucharon de Dios. ¿Sí? Escucharon ya la respuesta de Dios. No es que Abraham estuvo esperando 25 años a ver, hasta el momento que por fin Dios le habló. No, Dios ya le había hablado, ya le dijo, te bendeciré y haré de ti una gran descendencia. Y esperó entonces. Entonces vuelvo y repito, ¿usted ya escuchó a Dios? ¿Ya escuchó la voz del Señor? Muy bien. Finalmente ya viene el nacimiento, ¿no? El cumplimiento. En la palabra del Señor, yo voy a explicarle así, ¿no? Nosotros entendemos por la palabra tiempo a lo que nosotros contamos como 1 segundo, 2 segundos, 1 día, 2 días, 1 semana, 1 año, 2 años, ¿verdad? Decimos es el tiempo. ¿Ya? Para esa contabilización del tiempo se emplea una palabra que se llama cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. Te aplata un cronómetro y comienza a contar, ¿no? Segundo tras segundo. Pero en la Biblia también aparece otra palabra que se ha traducido también por tiempo.
aquí en nuestra Biblia, pero esta se llama Kairos. Y Kairos se refiere al tiempo del cumplimiento de Dios. ¿Ya? O sea, el Kairos, por ejemplo, es cuando ya nace el niño. El tiempo de espera puede ser el cronos, ¿no es cierto? Yo sé que tengo que esperar 9 meses y voy contando. Pero cuando las cosas se cumplen, se llama el tiempo de Dios. Es decir, Dios tiene un tiempo para contestar nuestras oraciones. No es cuando nosotros queremos y tan de pronto caprichosamente insistimos, Señor, ya. Dios no se apura. Él nos da cuando considera Él que debe darnos. Como un Padre bueno, Él sabrá cómo y cuándo dar respuestas a nuestras oraciones. Debemos esperar pacientemente en su voluntad. Es el Kairos de Dios, ¿no? El tiempo de Él. Muy bien. Ahora quiero aquí hacer una advertencia. Asimismo vamos a tomar la analogía. ¿Qué sucede aquí o qué puede suceder mientras una mujer está embarazada? ¿Qué peligro hay? ¿No? Puede haber un aborto. Y se puede interrumpir el embarazo entonces. Y esa criatura no nace viva. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que en la vida espiritual pasa igual? Puede ser que creen ustedes que ya Dios dio su aporte, su confirmación, nos dio su promesa, uno la tomó por fe y estamos ya, vamos a decir, viviendo y ya el milagro, y de pronto puede ¿cómo puedo decir? O sea, no ocurrir. Claro que pueden pasar estas cosas. Y voy a ponerles, vamos a Mateo capítulo 14 a leer lo que sucedió con un aborto espiritual, ¿no? Bien, pues es el caso cuando Pedro caminó en las aguas o sobre las aguas, ¿no? Resulta que los discípulos estaban a medianoche ahí en el lago, en medio del lago se levanta, están ahí en medio del lago y Jesús viene a ellos caminando. Al principio los discípulos dice que no le identifican, se asustan, creen que es un fantasma, ¿no? Y Jesús le dice, no teman, dice, soy yo. Entonces Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya aquí caminando sobre las aguas. Entonces Jesús le dice, ven. ¿Sí? Vamos a leer Mateo capítulo 14, verso 27. Pero enseguida Jesús les dijo, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Antes de ver la situación del aborto, quiero que aquí notemos estas etapas, hermanos. ¿Sí? ¿Ustedes notan esta primera etapa del deseo? ¿Sí? ¿Cuál es? Cuando Pedro le dice, Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Un deseo, ¿cierto? ¿Sería también la voluntad de Jesús hacer el milagro? Por lo que ocurrió, sabemos que era la voluntad. ¿Hubo el aporte? ¿Sí? ¿Cuál fue el aporte de Jesús? Le dijo, ven. ¿Se dan cuenta? Todo está en la palabra de Dios. Jesús le dijo, ven, y el milagro ocurrió. Hubo un aporte de Pedro, por supuesto, así que él, en fe, se bajó y comenzó a caminar en las aguas. Ahí estaba el milagro de ejecución, ¿no? Y de pronto, vamos a ver, verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿qué produce el aborto?
La duda. La duda. Eso produce la duda. La duda. Todo empezó aquí, con la fe, ¿no es cierto? Pero a uno también le puede fallar en algún momento la fe y dejarse llevar por las circunstancias, como le pasó a Pedro, ¿no? Que la tormenta que estaba alrededor le infundió miedo, dudó, se comenzó a hundir. No le falló el poder a Jesús. A Dios nunca le falla el poder. A nosotros es que nos falla la fe. ¿Ya? Y no llegó a feliz término ese embarazo. No llegó. Hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? Entonces, mucho cuidado. Sobre todo cuando esperamos. Como el caso de Abraham, ¿no es cierto? 25 años, más de 25 años. Abraham también sí tuvo sus momentos de caída. Y por eso es que él tuvo un hijo con esclava. Porque ella decía, no creo que voy a tener hijo con mi esposa. Le voy a ayudar a Dios, dijo él, ¿no? Que tuvo un hijo con la esclava y luego fue un dolor de cabeza. Fue un problema, hasta finalmente lo mandó sacando al hijo y a la mamá, ¿no? Entonces, imagínense, hay sus momentos también. Sin embargo, a pesar de su debilidad y a pesar de su momento de debilidad y su equivocación que tuvo Abraham, la Biblia nos habla de que él pudo de todas maneras mantener su fe en el Señor. Leamos por favor Romanos capítulo 4 para ver que en este tiempo de espera la duda no nos gane, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Miren, Romanos 4 desde el verso 17 vamos a ver. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, o sea, Abraham no, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aquí, ¿qué nos dice? Primero, que él creyó en esperanza contra esperanza, dice, lo cual quiere decir que cuando ya no había esperanza, es decir, cuando ya, humanamente hablando, era imposible que pueda nacer un niño ya este par de viejitos, ¿no es cierto? Y además su esposa él sin embargo creyó. Esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya no había esperanza, él tuvo esperanza. Y luego dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, o sea, no dio lugar a la duda, plenamente convencido de que era Dios poderoso para cumplir lo que le había prometido. Entonces, vean, mis hermanos, yo les invito para que nosotros no demos lugar a la duda. Cuando una vez que ya Dios nos habla, pero mire, estemos seguros que Dios nos hable, entonces sí, no demos lugar a la duda y esperemos el tiempo que sea necesario. Es importante que recibamos la palabra de Dios. Ese va a ser el mensaje, como les digo hace un momento, de la próxima semana, porque a veces podemos pedir cosas que no están en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces primero aseguremos, tengamos la respuesta de Dios, y ahí sí vamos a esperar pacientemente. Muy bien, quiero terminar ahora el mensaje también dando dos recomendaciones. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en el plano natural, ¿no?, para que una mujer no se embarace? Hay dos cosas. La primera es que no esté casada, pues. Es decir, si las personas no se casan, nunca van a unirse y no van a tener hijos, ¿no es cierto? Ahora, esto en el plano espiritual, ¿qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos unirnos al Señor, buscar intimidad con Dios.
es decir, buscar su rostro. Como dijo Jesús, cuando tú ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Eso de secreto habla de la intimidad con Dios, el momento que usted busca a Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Dios está esperando intimidad, esperando que su pueblo lo busque, que pase el tiempo necesario con Él en oración. Bien, ¿y cuál es la segunda cosa por la que las personas no se embarazan? Puede ser que estén cansados, ¿no? Y que tengan relaciones, pero no se embarazan. ¿Qué pasará? ¿Por qué se Eso es esterilidad, ¿no es cierto? Puede pasar. En el plano espiritual, quiere decir que no tiene la capacidad de aportar con lo que le corresponde a la persona. Porque Dios no es, en Él no hay problema de esterilidad, ¿cierto? Él es todopoderoso. Somos los humanos los que no tenemos la fe. Si no tenemos fe, considérese usted espiritualmente estéril. O sea, nunca va a haber nada. Porque es la fe y la duda la que nos aleja de ver una respuesta del Señor. Muy bien. Voy a ir concluyendo ya entonces, ¿no? Hemos visto entonces que hay un deseo, una petición, algo le hemos hecho al Señor, ¿sí? Y que nosotros, ante esa oración que elevamos a Dios, primero y como requisito, así, primordial, es escuchar la voluntad de Dios. Si Él nos dice sí y manda desde el cielo su palabra, téngalo por seguro que Dios va a hacer el milagro. Pero busque esa respuesta. Cuando Dios le hable, usted ponga ahí su parte, que es su fe. Confíe en la palabra de Dios, sabiendo que Dios no miente y que cuando Él lo dice algo, lo cumple, porque lo cumple. La agarra con fe y espere el tiempo que sea necesario, no dando lugar a la duda, o sea que aborte medio el camino, ¿verdad? No le dé lugar a la duda, aférrese ahí, valientemente. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en el tiempo de Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos. El día de ayer yo estaba en el ayuno, porque estaba mal yo con mi columna 15 días. Y por eso no bajé ni el otro domingo, pero yo así estaba aguantando. Y ayer igual, para amanecer ayer, y más, peor me puse. Y yo dije, no, yo quiero ir a estar en ayuno aquí en la iglesia. Pues mi cuñada me llama. Le digo, voy a ver si me levanto, le digo, si es que puedo, porque yo, hermanitos, Dios es mi fiel testigo. Yo me sentaba y no podía enderezar en mi columna. Y así he luchado los 15 días, ¿no? Y ayer dije, no, yo tengo que vencerle al mal. Dije, me voy a orar y me voy a orar a la iglesia, porque tengo que ir. Y hermanitos queridos, yo vine ayer y digo, doy gracias primeramente a Dios que le ha dado al pastor ese poder. El pastor ayer oró. Créanme, mis hermanos, que yo ayer hasta vi el camino, los caminos del cielo que yo estaba. Un camino lleno de nubes, pero brillosas, ¿no? Entonces el pastor el día de ayer estaba orando, y créanme, hermanitos, que Diosito le dio tanto poder al pastor. Y véanme ahorita cómo estoy, me siento sanita, es como que me quitó con la mano todo ese dolor. Créanme, hermanitos, mi marido también es testigo, dice, no, dice, lo que yo te he sobado estás bien, dice mi esposo ayer. Le digo, gracias, le digo, el pastor ayer oró, créeme que yo no podía ni